Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. Avanzamos con más información. Mire, se cumple ya una semana de que entró en vigor, pues bueno, el embargo al precio y el tope al precio del petróleo ruso. Con esto, pues, Rusia deja de ser ya proveedor de petróleo para Europa. Para hablar de estos temas y mucho más, saludamos y le damos la bienvenida, como cada inicio de semana, a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va avanzando este y otros temas? Adelante. Muy buenos días, Cecilia, audiencia de Señal Global. Muy rápidamente, en este momento estamos en lo que se podría llamar el fiel de la balanza temporal en cuanto a clima contra energía en Europa, y efectivamente, debido a que Rusia ha decidido dejar de exportar petróleo a cualquier país que le quiera poner tope, pues en este momento básicamente lo que estamos viendo es que Europa va a tener que aprovisionarse de petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, ahí la noticia es buena para Europa, puesto que ya que estamos en un impulso recesivo alrededor del mundo, mira, tenemos en la primera lámina una fotografía de cómo están los commodities. Muy señaladamente tenemos en 72 y 77 dólares el West Texas Intermediate y el Brent Oil, que es básicamente los precios de referencia. Esto significa que Rusia está colocando el petróleo excedente que no vendió a Europa, lo está colocando en China y en India, pero a un precio que tampoco va a rebasar los 60 dólares por el tipo de crudo que exporta a esos dos países. Hay toda una serie de disputas comerciales interesantes entre Rusia e India, puesto que Rusia no quiere que la India reexporte el petróleo ruso ya refinado en India a Europa. Entonces, eso va a ser un punto de contención interesante a darle seguimiento en el futuro. Mira, de esta lámina de commodities me llama mucho la atención de que finalmente la plata llegó arriba de los 23 dólares, está en 23.64 esta mañana, y ese es un precio que no se había visto en mucho tiempo. Mira, tenemos una lámina más adelante en la que vamos a mostrar cuál va a ser la tendencia de la plata en el 2023. En cuanto a gas, lo que tenemos actualmente en Alemania es que se ha estabilizado en 135 euros el megawatt hora, lo cual es, digamos, la base mínima a través de la cual Alemania puede conseguir gas en este momento. Ha habido toda una serie de elementos favorables para mantener el precio del gas deprimido, por lo tanto, ahorita estamos en un compás de espera muy favorable a Alemania y por lo tanto muy favorable para la Unión Europea. En la siguiente lámina está lo que te comentaba de la plata, que es básicamente en la línea amarilla cuál ha sido la tendencia de acumulación de reservas de plata en COMEX, digamos la bóveda del comercio internacional de plata más importante. Y si hacemos una extensión lineal, la línea roja, tenemos que para el mes de aproximadamente mayo ya no tenemos reservas de plata en bóveda, mientras que si hacemos una polinomial sencilla, pues ya sería a principios de este 2023 que estaríamos viendo una escasez de plata en mercados. Esto nos señaliza de que 23 es la base mínima de evaluación de la plata. Es muy probable que en el 23 veamos a la plata llegar entre 30 y 40 dólares la onza para poder equilibrar el factor de demanda y oferta. Mira, también tenemos una lámina interesante respecto a lo que es en este momento una situación que se va a desarrollar en el mes de diciembre, que es la siguiente lámina, en donde vemos un mapa del viento de Europa. Exactamente. Y mira, donde está señalada la bandera, dice 2 nudos de velocidad. Ese es el mapa en general de toda Alemania. Hay que recordar, Alemania tiene aproximadamente 29,000 turbinas de viento funcionando, pero en este momento, con ese tipo de velocidad de viento, Alemania, de los 65 gigawatts instalados de potencia para producir energía eléctrica a través de turbinas de viento, únicamente está entregando 4.8 gigawatts en este momento. En otras palabras, aquí vemos una vez más el tema de que mientras más frío hace, más hay temperaturas bajas y es más nublado, menos viento hay. En otras palabras, toda esa capacidad instalada en invierno pues empieza a sufrir, y es ahí donde Alemania empieza a añorar, a tener nostalgia por las 22 centrales nucleares que ha cerrado a lo largo de los últimos 10 años.
Carlos, comenzábamos este bloque pues mencionando que se cumple ya una semana de que pues bueno, Rusia dejó de ser proveedor de petróleo, de gas para Europa. ¿Quién está brindando el gas? Veíamos también en el bloque anterior y estamos viendo las imágenes de que ya iniciaron las nevadas en Europa. ¿Y cómo le ha ido a Rusia pues ahora que no está vendiendo el gas a la Unión Europea? Mira, 2022 va a cerrar como el año más exitoso de venta en cuanto a ingreso físico, ingreso monetario por parte de Rusia. Estamos hablando de que en el 2021 Rusia ingresó aproximadamente 100,000 millones de euros por venta de energéticos alrededor del mundo, y hasta donde vamos, el mes de diciembre, todavía falta por cerrar un poquito más, ya ha vendido 165,000 millones de euros en energéticos, y esto reduciendo el volumen de lo exportado. También estamos hablando de carbón que sigue exportando a Europa, pero a precios superiores. Básicamente, la balanza de la oferta y la demanda hace que en este momento los energéticos rusos, pues básicamente se estén disparando en su precio, con la excepción del petróleo. Hay que recordar que Europa en este momento está instalando aceleradamente una gran capacidad de recepción de gas natural licuado por barcos metaneros, pero no se ha expandido la capacidad de la oferta de este gas natural licuado. En otras palabras, tenemos un mercado fraccionado en donde sí hay demanda, pero no hay oferta. China está aceleradamente en este momento construyendo barcos metaneros para suplir la oferta coreana. Sin embargo, la pregunta es, ¿a dónde van a atracar estos barcos para llenar sus grandes bombillas metaneras? No lo sabemos, en este momento es una interrogante. Carlos, ¿cómo va el tema de la guerra? Mira, en este momento lo que podríamos decir es que es una continuación de esta guerra de desgaste tremenda. Hay que entender que Rusia ha recibido a lo largo de este tiempo suficientes recursos para poder básicamente suplir toda la demanda de su ejército para mantener la ofensiva, mientras que Ucrania ha recibido una gran cantidad de ayuda financiera y militar por parte de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos. Entonces, lo que podríamos llamar en este momento es que estamos en un empate técnico entre Rusia y Ucrania. Ahorita ya llevamos un mes continuo de grandes batallas en Bakhmut, Artemiovsk, en donde se ha estimado que los ucranianos están perdiendo aproximadamente 500 personas en bajas, ya sean muertos o heridos, diariamente. Y esta es una cantidad que obviamente es insostenible. Sin embargo, hay que ver más adelante qué sucede. Carlos, pues bueno, también Elon Musk sigue dando de a qué hablar en el tema pues, de Twitter, y ahora con la cuestión del coronavirus y específicamente de Anthony Fauci, de quien, por cierto, no hemos escuchado en los últimos meses. Mira, básicamente lo que está pasando en Twitter es una continuación de esa, vamos a llamarle revolución, en donde, por un lado, lo que estamos viendo es que se están empezando a rehabilitar cuentas que habían sido canceladas por la anterior administración, y están regresando los médicos que fueron críticos a la política oficial de combate al COVID. Estos médicos, obviamente, que una vez rehabilitados, están empezando a hacer olas, puesto que sus posiciones han sido reivindicadas por la experiencia. Por otro lado, efectivamente, Anthony Fauci se encuentra en una situación muy difícil, puesto que en su deposición frente a juzgado, pues básicamente se dedicó a decir 174 veces que no se acordaba de lo que le preguntaban. Esto es una situación grave que básicamente lleva a Anthony Fauci a un proceso judicial que no va a ser rápido, va a ser largo y va a ser muy doloroso para la institución médica norteamericana, puesto que básicamente no va a haber manera de que Anthony Fauci justifique las medidas que se tomaron en el 2020-2021, porque empieza a aflorar todo el tema, una vez más, de que sí había manera de combatir el COVID desde el principio, con medidas profilácticas y preventivas como eran la hidroxicloroquina y la ivermectina. Fauci y las instituciones médicas norteamericanas
combatieron este conocimiento y cancelaron las cuentas de aquellos que las promulgaban. Y en este momento Elon Musk los está rehabilitando y bueno, pues vamos a ver el contraataque de lo que se podría llamar la voz autorizada de médicos muy importantes que tienen una versión totalmente distinta de lo ocurrido los últimos 2 años. Así es, de hecho Elon Musk ha señalado que próximamente en estas horas, en estos días, estará publicando diversos archivos, diversa información respecto tanto al COVID-19 como a Anthony Fauci. Entonces será un hecho de que Anthony Fauci será enjuiciado. También me encontré por ahí un Twitter que dice que no nos olvidemos de la esposa de Anthony Fauci. Mira, y también podemos hablar de la hija y de la sobrina de Anthony Fauci que trabajaban en Twitter. Mira, Twitter era básicamente una especie de apéndice del FBI. Se han mencionado por lo menos 30 agentes de alto nivel que fueron contratadas por Twitter, que se retiraban o estaban tomándose lo que se puede llamar un permiso con el FBI y con la CIA. Entonces, básicamente en este momento lo que está pasando es que Twitter está siendo, vamos a llamarle, desprendida de los órganos de inteligencia norteamericanos y pues obviamente que esto genera una enorme cantidad de olas muy fuertes en Estados Unidos, básicamente porque en el corazón de esta disputa se encuentra la famosa laptop de Hunter Biden en donde está detallado, digamos, un historial de corrupción y de delincuencia de alto nivel del hijo del presidente en asociación con su padre. Entonces, esto apenas comienza y es muy interesante ver cómo es que todas las grandes agencias noticiosas evaden el tema de una manera total. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Como siempre, es un placer conversar contigo. Nos vemos el viernes. También gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Que pase excelente día. Yo lo espero mañana con más información. Bonito día.